Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida. En el episodio anterior les estaba narrando un poco lo que había sido como el inicio de mi independencia, por así decirlo, de cómo había pasado de vivir en la casa de mi exnovia a vivir ya literalmente sola, a valerme por mí misma. Pero tuve como un olvido de algo que no quiero dejar pasar por alto, así que les voy a pedir que se retrocedan un poco conmigo en la historia. Cuando yo salgo de la casa de ellas, no me voy directamente para el barrio que les dije anteriormente en el episodio que ya escucharon, en el episodio que antecede a este, sino que antes de irme para ese barrio, de irme para Santa Teresita, lo que hago es que voy a vivir a la casa de una chica que conocí en el colegio en el que estaba validando 10 y 11. Resulta que con esta chica había como una química, un feeling, nos la llevábamos súper bien, pero ella tenía novia. Hasta ahí todo normal. La verdad es que para ese punto yo ya estaba como en ese plan de personas comprometidas no quiero, pero pues nos la llevábamos bien, entonces por ese lado todo tranquilo. Bueno, pues imagínense que ella me hace la propuesta de que tiene una habitación en su casa, queda relativamente cerca al colegio, entonces me dice como si quieres te puedes venir a vivir conmigo, me pasas tanto de alquiler y ya está. Para mí el presupuesto que ella me había propuesto estaba muy adecuado a lo que yo me hacía con la venta de los pasteles, entonces como que no le vi ningún problema, sino que al contrario me pareció una excelente opción. A pesar de que la novia que ella tenía en ese momento me tenía como un medio rayo, o sea, como que sí me trataba y todo, pero como que se notaba un poquito los celos. Pues imagínense que yo me voy a vivir a esta casa que queda en Dos Quebradas y queda cerca de la cuñada de mi hermano. Ahí hay algo que yo les había contado en el episodio anterior y es que la cuñada de mi hermano me invita a hacer un ayuno. Ese ayuno sí se llevó a cabo, pero se llevó a cabo cuando yo estaba viviendo en la casa de esa chica. Es decir, cuando estaba pagando una habitación donde ella, que de hecho quedaba muy cerca, como a 3 cuadras de donde vive la cuñada de mi hermano. Pues imagínense que acá se desarrolla una historia que no quiero dejar pasar por alto y es que, como les decía, estas dos chicas tienen una relación, yo entro a ser ahí como una tercera en cuanto a que voy a vivir en la casa de la otra chica, ella me renta su habitación y hasta ahí todo normal. Pues imagínense que un día la novia, o sea, la novia de la chica con la que yo vivía, me dice, oye, yo sé que a ti te gustan mucho los vinos, no sé qué, y pues, ¿por qué no pasas a mi casa y nos tomamos un vino y conversamos? Y yo dije, ah, pues bueno, sí, normal, ¿verdad? Nos fuimos para la casa de ella, una casa súper linda. Además que ambas casas tenían cosas como muy puntuales. La casa de la novia, de la chica con la que yo vivía, tenía un bar, era como de 3 pisos, tenía jacuzzi, tenía unos ambientes súper lindos, o sea, cosas a las que de pronto yo no estaba tan acostumbrada. Y la casa de la chica a la que yo le fui a pagar habitación, pues imagínense que tenía sauna. O sea, tenía sauna, no tenía jacuzzi, ni tenía otras cosas, pero pues que una casa tenga sauna ya es un avance muy grande, ¿no? Eso sí, esa casa sí era rentada, o sea que ella me subarrendó a mí. En fin, el hecho es que la chica me invita a tomar un vino, una copa de vino, y verdad, coge una botella, la sirve, es vino blanco, un poco amarilloso, y empezamos a conversar. Cuando estamos en la conversación, ella me dice como, oye, pero prueba el vino, pues si te gusta tanto, pues ¿por qué no pruebas el vino que te acabo de servir? Y yo, ah, bueno, sí, no sé qué. Yo me mando una copada de vino, yo creo que hasta sin olerla, porque no entiendo cómo no me di cuenta. Y cuando me mando esta copa de vino y la sorbo, siento que la garganta literalmente me hace como fuego, es decir, está como en llamas, la siento súper caliente, yo empiezo a toser y le digo, oye, esto no puede ser vino, eso está muy raro. Y huelo la copa y me doy cuenta que era límpido. En España se le dice lejía. Y sí, señores, que me he bebido un sorbo muy grande de límpido y yo lo primero que hago es decirle a la mamá que estaba por ahí en la casa, en otro ambiente, pero en la misma casa, la busco y le digo, oye, por favor, dame leche, porque yo sabía que cuando uno se intoxicaba o algo así, pues lo ideal es tomar mucha leche. Entonces yo empiezo a tomar mucha leche, le cuento lo sucedido. La chica me pide disculpas, dice que ya no sabía pues que ahí había límpido, que quién sabe quién había puesto esa botella ahí, que se le hace muy raro, que a lo mejor el hermano, en fin. El hecho es que yo me creí la historia y afortunadamente pues esa situación no pasó a mayores. En todo caso,
Con el paso del tiempo, llega un momento en el que yo ya viviendo en esta casa, la chica con la que yo vivo me dice, tengo que contarte algo. Y yo me quedé un poco como, ok, yo en realidad en el tiempo que había alcanzado a compartir con ellas, que era más o menos alrededor de un mes, sí había notado como unas dinámicas muy raras. Obviamente en la casa de la otra chica no sabían que eran novias, sino que pensaban que eran súper amigas. Pero hasta ahí uno que ya ha pasado por esa situación como que lo normaliza un poco también. Pero sí notaba igual como unas dinámicas muy raras, como mucha locura, como mucha adrenalina en medio de la relación, como que, no sé, había algo que no me encajaba. Y ese algo se vino a revelar en esa conversación. Pues ella me dice, tengo un novio. Yo tengo un novio, él va a venir hoy, viene con guardaespaldas porque esa persona que es mi novio, que no sabe además que tengo una relación con esta chica, se dedica a los negocios ilícitos. Es decir, era un traqueto. Digo era porque esa persona ya no vive. Y yo me quedé como que, ¿qué? O sea, obviamente me costó como mucho trabajo asimilarlo en ese momento, pero hagan de cuenta que ella me cuenta eso y como a los 20 minutos ya llegaba el tipo. Entonces, nada, yo me encierro en mi habitación, efectivamente entran unas personas, no sé qué, yo siento que ella comparte con él un momento y luego vuelven y se van. Yo, obviamente, empiezo como a hacerme muchas preguntas, me asusto un poco, pero no en el sentido de sentir miedo como tal, sino en plan, oiga, yo no quiero verme involucrada en esta situación, como en plan, yo pienso que lo mejor es que yo busque para dónde irme. Yo creo que pasó más o menos unos 15 días más o 20 días, o alcancé a cumplir ahí el tiempo que tenía que cumplir, digamos en cuanto a que se venciera el próximo mes. Y por esa misma época es cuando yo digo, oiga, necesito buscar un trabajo como algo que me ayude más para poder ubicarme en un lugar mejor. Y ahí es cuando hago el ayuno y efectivamente me sale mi primer trabajo. En cuanto a la experiencia y lo que alcancé a vivir con ellas y con esa situación, les cuento que sí hubo un punto en el que yo también compartí con esta persona porque llega a la casa, me lo presentan, em, conozco a la persona, de hecho un día yo tenía que salir algo y como no, vente con nosotros, no sé qué, y yo me voy con ellos y me llevan pues como al lugar que yo necesitaba y ya ellos siguieron con su camino. Y a veces como que intentaban involucrarme en planes y yo siempre me salía por la tangente hasta que ya logré pues como irme de este lugar. Esta es una experiencia que no quería dejar pasar por alto porque de hecho hace muy poco la recordé y fue porque tuve una conversación con alguien con quien me veo los domingos acá en España para desayunar. Y estábamos hablando de lo peligroso que podía ser tomar límpido o lejía. Y en ese momento se me vino ese recuerdo y pensé, wow, yo omití esto en el podcast y debería contarlo. Y no solamente eso, sino que caí en cuenta, atando cabos, como dicen por ahí, y poniéndole un poquito más de malicia indígena y dejando la inocencia que tenía en ese momento a un lado. Y caigo en cuenta de que a lo mejor esto no fue un accidente, a lo mejor esto fue algo muy premeditado. Porque los celos que la otra chica sentía hacia mí eran muy notorios, muy, muy notorios. De hecho, también pasó un suceso muy curioso y es que la chica con la que yo vivía en algún momento yo siento que me seduce de cierta manera y yo que tengo como hasta cierto punto tanta fuerza de voluntad, no caigo en esa situación y afortunadamente no caí porque imagínense qué peligro, ¿no? O sea, y no, y qué tal uno terminar ahí envuelto en este tipo de cosas es algo a lo que le tengo muchísimo respeto. Y ya, hasta aquí pues esta parte de la historia. Ya el resto de la historia sí continúa como les dije en el episodio anterior. Me voy a vivir a Santa Teresita, empiezo a pagar una habitación para mi mamá y para mí. Y esto es algo que ya les contaré en el próximo episodio. Algo que también me estaba pasando por el momento en el que estaba en el colegio validando 10 y 11 y que estaba viviendo con estas chicas, es que me empiezo a cuestionar mucho las relaciones entre parejas del mismo sexo y empiezo como a querer indagar un poco más sobre a dónde pertenezco yo. Entonces recuerdo mucho que un día me voy para un bar en Pereira y era un bar gay, yo no sabía que este tipo de lugares existían y me doy cuenta por ellas dos y me voy para un bar gay y me voy simplemente como a analizar la situación. O sea, yo creo que yo me veía súper rara en ese bar porque me llevé una libreta, un lapicero, me puse como en una mesita muy arrinconada, como donde pudiera tener visión a todos los lugares y empecé como a mirar la gente que entraba, cómo se comportaban, qué hacían, como eso, como mirar el ambiente al que de pronto yo estaba perteneciendo a la hora de empezar a aceptarme como persona homosexual.
Eso también es algo que de pronto omití en el episodio anterior por no haber nombrado esta parte de la historia porque están como súper relacionados. Y bueno, eso es algo que les quería contar, que no quería dejar pasar por alto. Ya volviendo nuevamente a donde quedamos en el episodio anterior, pues yo vivo en Santa Teresita con mi mamá, me consigo el trabajo donde la persona que les cuento que tiene un almacén, me va súper bien en el almacén, afortunadamente. Soy una de las mejores vendedoras en ese momento. Y esto también me trae como unas consecuencias dentro de las dinámicas, pues como con las otras colaboradoras del almacén, porque también empieza a haber como algo de envidia, como de recelo, como, no sé, como un ambiente muy raro. Yo he sido de buenas para eso, no sé por qué, pero la verdad es que mi posición siempre es como que, ay, ¿sabe qué pasó? O sea, como que en vez de igualarme con la otra persona y eso, como que prefiero dejarla peleando solita o hacerme la loca yo también y ya está. No caer como en ese juego, en esa dinámica de quién tira más y eso. Como les decía también, mi mamá tenía una habitación al lado mío, mi hermano eventualmente iba y se quedaba allá, y el que sí se quedaba también eventualmente era el novio que tenía, que ustedes ya saben, si escucharon el episodio anterior, que no me caía nada bien. Pues imagínense que a la mamá de mi ex tampoco le caía bien, y como nosotras seguíamos en contacto, nos seguíamos hablando, nos seguíamos frecuentando, y ella se pasa del lugar, del conjunto, se va a vivir a otro lugar, me dice, mami, yo te voy a demostrar que ese hombre se aprovecha de tu mamá. Y yo le digo, ah, bueno, está bien. Me dice, vamos a ponerlo a prueba. Yo le voy a pagar a tu mamá y a él para que me ayuden a llevar como el trasteo, es decir, todas las cosas para moverlas de un lugar a otro. Entonces me dice, yo les voy a pagar a ellos para que monten todas las cosas al camión y para que las bajen al llegar. Y ya te contaré cómo nos va con eso. Y les voy a pagar tanto. O sea, ella me dijo cuánto les iba a pagar y todo. Y yo, ah, bueno. Pues verdad, mi mamá se va con él, hacen todo lo del trasteo, ella le pasa la plata a mi mamá y luego me llama y me dice, mami, lamento mucho decepcionarte, pero que sepas que ese chico no le ayudó para nada a tu mamá. Básicamente tu mamá fue la que hizo todo y yo le pasé la plata a ella. Le di, ya sabes cuánto, tanto, mira a ver con cuánto llega tu mamá, mira a ver qué pasa. Y yo, bueno, yo me acuerdo que yo estaba súper enojada por esa situación, por el hecho de que mi mamá hubiese sido la que más había cargado y saber que de pronto él no había hecho tanto. Y puse también como a prueba a mi mamá ese día. Yo me acuerdo que ella llegó y yo le dije, ¿cuánta plata tienes de lo que te dio? Pues le dije como el nombre, sino que no lo voy a decir para guardar acá como la privacidad de las personas. Y me dice, tanto, pero le di tanto a él y me quedé con tanto yo porque lo hicimos los dos y yo con lo que me quedé para mí, pues compré algo de comida. Y yo le digo, ah, bueno, ¿y dónde está él? Ay, que ya va a empezar usted aquí a decir cosas, Carol, yo no quiero que hable mal de él, pobrecito de él, usted no sabe todo lo que le ha tocado vivir, él está allí con unos amigos, pero él ya viene. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá, bueno, mami, hagamos un trato pues, prométame que si él a las 11 de la noche no ha llegado y se gastó la plata que usted le dio y no le ayudó en nada, prométame que lo va a dejar. Prométamelo. Ay, que sí, 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 que deje de ser tan cansona, que es que usted también, que vea, que pobrecito él. Bueno, yo me acuerdo que ese día yo me fui para la casa de mi tía y me acuerdo que estábamos teniendo una conversación súper, súper amena, no sé qué, nos estábamos riendo y todo, y yo me acuerdo de lo que le había dicho a mi mamá. Miro la hora y la llamo para preguntarle si él ya había llegado y mi mamá me responde y me dice, mire, él no ha llegado, pero si usted piensa que yo voy a dejar a Vladimir para irme a vivir con usted, está muy equivocada. Yo me acuerdo de esto como si fuera ayer porque ahí para mí se rompió algo dentro de mí y era como, no voy a volver a insistir con mi mamá, no le voy a volver a proponer nada porque yo le había dicho como, vea mami, yo le decía mucho como, con lo que yo pago de las dos habitaciones puedo pagar un apartamentico para usted, mi hermano y yo, pero lo tiene que dejar a él porque yo a él no me lo voy a llevar. Y ella siempre me decía que no, que cómo se me ocurría, que cómo lo iba a dejar, que pobrecito, que eso no se hacía. Bueno, en todo caso, ese día mi mamá me responde eso y yo me acuerdo que a mí me dio mucho dolor y le dije a mi tía, en la vida yo vuelvo a insistirle a mi mamá de vivir con ella, pero hasta aquí llegó mi ayuda. O sea, le dije como ya, o sea, yo no puedo seguir tolerando esa situación porque entonces, claro, para el otro muy bueno y mi mamá también a toda hora ahí expuesta a lo que otra persona quiere y no me parece justo. Y pues ella ya tomó su decisión, ella ya escogió y lo prefirió a él, entonces así se quedan las cosas.
que ojalá mi mamá nunca me diga que quiere vivir conmigo porque yo no voy a vivir con ella. Y me acuerdo que en ese momento fue muy duro para mí, pero que fue como una promesa que me hice. Lo de dejar de ayudarle era algo que me costaba un montón, fue algo que seguía haciendo, pero que las dinámicas cambiaron mucho porque a partir de esa situación y del yo no querer verla como sufrir, yo decido pasarme de Santa Teresita a pagar una habitación al conjunto donde vivía anteriormente, aprovechando que la amiga que en algún momento había vendido empanadas con mi tía estaba rentando una habitación. Tomo esa habitación, le digo a mi mamá, no, pues entonces ya busquen también para dónde irse, yo le puedo ayudar con tanto, no puedo con más. Mi mamá busca una habitación y me acuerdo que busca una habitación de esterilla. Los que no saben qué es esterilla es como un material derivado de la madera, como guadua, y con eso pues algunos hacen casas o chozas. Bueno, pues esta habitación era de esterilla, quedaba como en unos bajos muy cerca a un río pequeño, no con tanta afluencia de agua, pero igual al lado de un río. Y me acuerdo que para ese momento mi mamá cocinaba, no sé si con fogón de petróleo o de gasolina, yo creo que tenía una estufa de gasolina. Y se va a vivir a esta habitación con este chico. Y pues así quedan las cosas para ese momento. Yo viviendo en Agua Azul, mi mamá viviendo con este chico allá y mi hermano se sigue quedando en Bomberos. Mi hermano tenía muchos conflictos también con mi mamá por lo mismo, sentía que las personas que se acercaban a ella se querían aprovechar de ella. Yo creo que mentalmente eso también lo desestabilizaba un montón, pero juzgar a mi mamá es muy difícil, o sea, como uno decir, ay, ella tan responsable, porque cuando uno conoce la historia de mi mamá de la infancia, las cosas que pasó, uno se da cuenta que mi mamá del todo no era tampoco normal y que tenía también como sus dificultades, además de que de una u otra manera tenía como muchos síntomas de ser hipocondriaca porque mantenía en el hospital muchísimo. Además que sufría a veces de depresiones, me acuerdo mucho, y eso es algo que no les he contado en este podcast, me acuerdo mucho que cuando era niña mi mamá renegaba mucho, se quejaba mucho de la vida y yo siempre fui como muy todo lo contrario, ¿saben? Como muy positiva, muy mami, pero mira qué día tan bonito, no sé qué, pero ¿por qué? No reniegues, en fin. Le cantaba hasta canciones que me enseñaban en el internado, canciones de Dios, y le decía como no, ten ánimo, no sé qué. Pero a veces ella en medio de su depresión, de sus cosas, amenazaba también con que se le quería tirar a un carro, que se le iba a tirar a un carro y cada rato salía con esas cosas. Yo creo que yo por eso nunca he podido juzgar a mi mamá porque desde muy niña como que empecé a identificar y a ser consciente de que mi mamá del todo no estaba tan bien. Y no sé si por las cosas que le pasaron o no sé por qué razón, pero bueno, mi mamá y mi hermano Mauro tenían ese tipo de dificultades. El uno en un sentido muy diferente al del otro, pero que ambos tenían su diagnóstico y lo tienen, sí. Bueno, y ya se darán cuenta cuando avance mucho, mucho en este podcast de cómo están actualmente y cómo es mi relación con mi mamá actualmente, que de hecho no se parece mucho a lo de antes, afortunadamente, pero todo tiene como un proceso, un momento, y vamos acá descubriendo ese tipo de cosas, esos momentos y esas situaciones. Esos momentos y esas situaciones se van a dar cuenta que yo los afronto todavía para esta época y me da risa, pero no crean que es algo de lo que me sienta orgullosa, sino todo lo contrario, algo que tampoco puedo decir que me avergüenza porque acepto que estaba en un nivel de conciencia diferente y que estaba viviendo la vida como me tocaba afrontarla, pero que el hecho de ya estar en otro punto de mi vida, estar en otra posición, ver las cosas desde otra perspectiva, pues sí, me sacan como una risa de, ay, Carol, de lo que hacía, ¿no? Pues imagínense que llegan los 15 de mi prima Meli, mi prima había estado en España, no sé qué, estuvo un tiempo, se regresa a Colombia, llegan los 15 de ella y, y yo tenía algo y es que cuando estaba trabajando pues en el almacén, yo ahorraba mucho. De hecho, mi jefe me ayudaba mucho a ahorrar. Ella me había incrementado el salario en varias oportunidades y lo que hacíamos era que ese incremento no me lo daba, sino que lo guardaba. Y yo empiezo a ahorrar y cuando llegan los 15 de Meli, pues yo aporto también para esos 15, estoy súper feliz. Y me acuerdo que la casa donde vivía mi tía o donde íbamos a celebrar los 15, a donde vivía mi mamá era relativamente cerca. Y yo no sé si fue el día antes de los 15, horas antes de la fiesta, yo me voy a buscar a mi mamá por alguna razón. Y cuando llego y le toco la puerta y ella abre, lo primero que veo es al tipo acostado en la cama con un cigarrillo en la mano,
Mi mamá estaba por esa época enferma, tenía una tos impresionante y yo me pego la enojada del siglo, porque le digo como usted es un descarado, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Mire, a puerta cerrada, con mi mamá así enferma, usted no quiere a mi mamá, váyase de acá. Yo me acuerdo que mi mamá dice, Carol, cálmese, no sé qué. Yo estaba salida de contexto. Yo cojo al tipo, o sea, yo me acuerdo que él estaba sin camisa, yo no sé ni cómo lo cojo y lo saco de la casa. Mi mamá me dice, Carol, no, no le vaya a hacer nada, por favor, no sé qué. Yo recuerdo que él a mí no me estaba agrediendo ni nada, pero yo sí estaba en plan, ¿se va o lo saco? Y me acuerdo que él empieza como a salir como ya, tranquila, ya me voy, pero déjeme coger una camiseta, no sé qué. Yo le digo, nada, no, usted no coge nada, usted se va ya de aquí. Yo estaba súper, súper enojada, súper salida de control. Y la casa donde mi mamá vivía era como muy ahí en la avenida, o sea, solo era como un poquito bajar unas escalas y ya. Tú subías esas escalas y ya estabas en la avenida. Yo lo saco a la avenida, afortunadamente no están pasando muchos carros. Mi mamá se pone súper mal y me dice, Caro lo va a matar porque yo empiezo a corretearlo, pero en plan de que se fuera y de que no se acercara y él empieza como a correr y me dice, Carol, por favor, no le haga eso, no sé qué, pobrecito. Además, él no tiene pasaje para irse para donde la mamá, él cómo se va a ir. Y yo me acuerdo que llega un punto en el que yo reacciono y le digo, usted no tiene pasaje, yo le doy ya para el pasaje, pero usted se va. Y me acuerdo que ahí es donde él entra, coge unas cosas, le doy para el pasaje y le digo, no lo quiero ver más acá. Mi mamá obviamente queda súper enojada conmigo, me ve como que usted por qué hace eso, usted por qué es tan agresiva, y ahí me empieza a contar como que pesar de él, mire que a él en la casa lo maltrataban, él por eso no quiere ir a la casa, no sé qué. Y bueno, yo como que también me acomodo un poco con la historia, pero también soy consciente de que no era lo que quería para mi mamá y le digo como, bueno, lo siento mucho, tal vez no fue la manera adecuada de sacarlo, pero no lo quiero volver a ver, no quiero volverlo a ver con usted y si yo veo que ustedes siguen juntos, mami, yo no le voy a volver a ayudar porque no, no puedo seguir alcahueteando esto. Ya para esa época mi mamá me promete pues que lo va a dejar, además porque ya ve como mi reacción tan mal y yo le cambio a mi mamá, me acuerdo que la estufa de gasolina por una estufa de luz, por una estufa eléctrica, que para mí en ese momento era un gran avance y para mi mamá también era como, ay, un gran logro. Obviamente uno cuando está en otra posición lo ve como algo muy sencillo, pero cuando uno está como apenas saliendo adelante, empezar a trabajar y llegar como de un contexto donde has vivido la pobreza extrema, como que todas esas cosas las valoras un montón. Bueno, pues sí, señores y señoras, que eso ha pasado y como les decía, no es algo de lo que me sienta orgullosa, no es algo de lo que me avergüence, simplemente es algo que pasó, que afortunadamente ya no es así, pero que no voy a evitar contarlo porque mi intención con mi autobiografía, con este ejercicio autobiográfico, es ser lo más honesta posible desde mi verdad y desde mis luces y mis sombras también, que tengo bastantes además y que las van a ir escuchando a lo largo de estos episodios. Bueno, voy a dejar la historia hasta acá porque se vienen otras cosas, se vienen otros cambios. Siento que ahora sí vamos avanzando más rápido en mi vida, tengo ahora que hacer más introspección, tratar de organizar más los tiempos porque sí tengo como mucho desorden y es que mi vida se vuelve muy desordenada de un momento a otro. O sea, para mí, desde este punto, mi vida ya está como un poco caótica y ahí empieza además a desembocarse un ir y venir, y eso es algo que incluso en mi mente me cuesta organizarlo un poco desde también la situación que estaba pasando. Pero es algo de lo que hablaremos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Oigan, un saludo muy especial para los que me están escuchando ya desde Canadá. Qué emoción tan grande, ya 9 países a los que está llegando el podcast. Recuerden que el miércoles tenemos una cita con Hablando por Hablar. Yo soy Carol Puentes y en YouTube me encuentran como Carol Puentes y ahí en el canal van a encontrar la pestañita del podcast para que lo puedan escuchar también desde ahí, compartirlo. Y si lo están escuchando por Spotify, recuerden también calificar el podcast y suscribirse o seguirme aquí en Spotify. Hasta la próxima.